Les recuerdo a todos que estamos hablando con Alejandro Pepe Martínez, que ahora al final, bueno, han preguntado por ahí por qué le dicen Pepe, él lo va a contar ahora. Una charla realmente exquisita para todos los amantes de las buenas burbujas, porque nos está dando una ilustración, nos está desasnando realmente de todo y está desmitificando muchas cosas que tenemos por sabidas o por entendidas, o que muchas veces el consumidor tiene incorporadas como ciertas, como cosas muy sencillas como decir, todas las botellas se guardan acostadas. Bueno, acaba de explicar con un fundamento de rigor científico por qué en el caso de los espumantes se puede mantener la botella parada sin ningún tipo de problemas. Y este tipo de cosas me parecen riquísimas, realmente muy aprovechables, y la verdad que estoy fascinado. Bueno, yo lo conozco a Pepe hace un montón de tiempo y siempre me fascino de la misma manera, como si fuera la primera vez. Ahí volvemos. Día del enólogo, señores. Qué lujo me estoy dando y no se está... Porque hablar con Ale es un placer, poder aprender de primera mano de alguien que sabe tanto y que lo entrega con tanta generosidad y tan humildemente. Ale, querido, estamos de nuevo. Ahí se van sumando todos porque, claro, quedaron todos enganchados con la pregunta. La voy a repetir igual ahora porque la gente sale y entra. Pero es cierto que durante años la gente ha relacionado la categoría del producto, ya sea Extra Brut o ahora está muy de moda el Brut Nature. Digo de moda porque en realidad es como que empieza a sonar más. O Nature o la categoría que sea, lo relacionaban con algún índice de calidad, o incluso he escuchado cosas a lo largo del tiempo de decir, no, el Extra Brut me parece más metálico, o me parece más, me duele más la cabeza con el Extra Brut que con el Brut Nature. Entonces, este tipo de cosas que el consumidor dice y va repitiendo, y yo creo que también es una cuestión del boca en boca, ¿no? Como todo de este inconsciente colectivo que se arma. Entonces, bueno, quiero que nos cuentes o que desmitifiques, mejor dicho, este tipo de dichos, poniendo bien en negro sobre blanco de qué van las categorías y que no tienen nada que ver, creo yo, con las calidades, ¿no? Bueno, esto es muy simpático, me río porque a través de los años me ha pasado infinidad de veces tener que explicar esto, y algunos inclusive han llegado hasta la discusión de creer que una categoría que es un residual de azúcar puede generar y ser suficiente para darle la calidad a un producto. Totalmente falso. Para que entiendan Lo quienes nos afirmaban con están... rigor científico, ¿no? Sí. Escúchame, con el martillo en la mano, totalmente falso. Y ahora vamos a empezar a aclarar esto que es mucho más sencillo. Efectivamente, tenemos que hacer en primer lugar una autocrítica porque nosotros somos los primeros responsables, y desde las bodegas, de haber mal comunicado este concepto y de no haber parado la ola, así como una posible contaminación o contagio con el virus, de que esto refiere exclusivamente a un residual de azúcar, y voy a tratar de ser lo más claro posible. Cuando Lo sos, como nosotros, siempre. cuando nosotros sometemos al vino base a esa segunda fermentación, y durante 45 o 60 días esos 24 gramos de azúcar que incorporamos en relación al litro en cada botella, y son consumidos por las levaduras como si fuese un Pac-Man, ¿sí? Que en la medida que come el azúcar libera alcohol más anhídrido carbónico fundamentalmente, notamos que esos 24 gramos empiezan a bajar. Cada 4 gramitos que esas levaduras consumen generan 1 kilo o atmósfera de presión. Si este ciclo biológico, el cual en el Champenois estamos absolutamente atentos y sumamente preocupados que se cumpla en tiempo y en forma, llega un momento que los 24 gramos de azúcar vuelven a desaparecer, y aquí quiero que me presten mucha atención. El resultante
ya denominado, y podemos estar hablando de un espumante o espumoso nuevo, con borras dentro de la botella y con tapa corona arriba de la misma, tiene solo un azúcar residual que en la enología es lo que se llama los gramos que no pueden ser metabolizados por la levadura. Y ese azúcar residual o rastro de azúcar, enológicamente hablando, está en el orden de 2 gramos a 1,80 gramos de azúcar. Ese producto que muchos se confunden y creen que uno cuando hace, por ejemplo, un extra brut, desde la aparición... Perdón, un paréntesis, dale, perdón. Ese 1,8, 1,5 gramos de azúcar, estamos hablando por litro, que humanamente es imperceptible, y que he escuchado antaño, no sé ahora, quizás si mejoró la tecnología, que era hasta imperceptible en laboratorio, si se quiere. Bueno, te respondo rápidamente. Para grabar en la memoria, aunque sea anecdótico, no aburrir a nadie con números, ese azúcar residual o rastro de azúcar que las levaduras no tienen la capacidad de metabolizar y transformarlo en anhídrido carbónico de alcohol, porque el cero absoluto de azúcar, enológicamente hablando, no existe. Son 2 gramos a 1,8 gramos por litro de azúcar residual. Efectivamente imperceptibles a la calidad, capacidad gustativa de cualquier ser humano, aún quienes teóricamente decimos que entendemos algo de esto. En segundo lugar, ese azúcar residual a nivel de laboratorio se determina a través de un simple análisis y efectivamente ese rastro de azúcar a veces puede variar ya, en vez de trabajar con la macro, si trabajamos con la micro, entre 2 gramitos, 2,1, 1,95 o 1,78. Pero de ahí para abajo, generalmente no camina. Cuando nosotros terminamos la segunda fermentación, el producto vuelve a quedar seco, que es lo que se habla fundamentalmente en la Francia del cero dosage, o sea, azúcar cero. Pero ¿cómo sigue la historia? Sea un método Charmat o sea un método Champenois, nosotros después tenemos que entrar en la categorización que el ser humano fue alocadamente o por generar nuevos productos o nuevas opciones para el consumidor, la dosis de azúcar que va a llevar el producto cuando llega a tu mesa. Esa incorporación de azúcar, en el caso del método tradicional, es la que agregamos en el famoso y a veces enigmático licor de expedición. Porque no debemos olvidarnos que todo producto, sea blend, sea monovarietal, un 70 meses Rosell Boer, corte de 90 Pinot Noir 10 Chardonnay, o una encarnación 80 Chardonnay 20 Pinot Noir, cuando termina la segunda fermentación, los contenidos dentro de la botella, desde el punto de vista enológico, son vino seco, cero dosage. A partir de ahí, el ser humano fue creando categorías y también con las categorías creó un gran revuelo y un gran despelote para el consumidor. Y sobre todo, en este gran bolonqui que generó estas distintas categorías o dosificaciones de azúcar en la botella al momento de su expendio, generó también una disputa de calidades, concepto equivocado. Jamás un producto puede estar calificado o descalificado por el contenido de azúcar. Absolutamente falso, totalmente falso. Pero a veces muchos intereses comerciales o lo que yo quiero defender por el producto que elaboro, lo llevo a
dar una prioridad al residual de azúcar por encima de toda esta historia y parafernalia que venimos explicando de para qué sirvió buscar el terroir, la variedad, la calidad en elaboración. Si después al final la calidad va a estar por si tiene un gramo más o menos de azúcar, la locura. Dicho esto, y para ordenar un poco este gran desbole que tenía la Argentina, mundialmente había 4 categorías, conocidas y fundamentalmente por la Francia, que era un nature, un brut, un demi-sec y un dulce. En la Argentina somos tan particulares que se nos ocurrió también idear algunas cosas y complicar también el conocimiento y el mundo del vino. Fue así que aparecieron 2 categorías que mundialmente prácticamente no existían, que era un extra brut y un brut nature. Dicho esto, y ante la gran confusión del consumidor al momento de bajar una botella de la góndola, y a donde había una gran discusión, el proveedor, que era el bodeguero, no enseñaba lo que estaba entregando. El comercial no tenía la educación para llevarles información al consumidor. Y el consumidor había leído cualquier pavada, había escuchado cualquier charlatán, entre los cuales me puedo incluir yo, y tenía una confusión terrible en su cabeza. Para ello, se pudo poner más o menos en blanco y negro, y la Argentina hoy tiene 6 categorías, básicamente, a considerar. Que son hasta 3 gramos de azúcar agregado, no 0 dosage, porque acuérdense que esto ya tiene agregado de azúcar, pero si esto todavía está en tapa corona, consideramos que no tiene azúcar 0. Hasta 3 gramos, categoría nature. Hasta 7 gramos, categoría brut nature. De 7 a 11 hasta extra brut. Hasta 15 gramos brut, de 15 a 45 demi-sec, más de 45 dulce. Por lo tanto, lo que vos planteás en la mesa, la discusión de calidad versus categoría comercial, nunca se tiene que tirar como una verdad absoluta. Hace referencia estas 6 categorías al contenido de azúcar que tiene un producto. Muchos llevaron, por intereses personales o empresarios, a querer relacionar un residual de azúcar con calidad. Obviamente. Ale. Te decía que mi manera a veces de explicar que esto en definitiva es el detalle final, porque la gente no sabe cuánto es 7 gramos o 3 gramos de azúcar. Entonces yo les digo, miren, que es un detalle que nadie le presta atención, pero el sobrecito de azúcar del café, cuando uno va a tomar un café a una confitería, tiene una medida estándar, que por lo general son 6 gramos con 25. De casi todas las marcas, excepto Cabrales, que lo hace de 5 gramos. Pero vamos a suponer que uno toma cualquier café, le echa un sobrecito o 2 a un pocillo así, para recién ahí sentir dulce. Imagínense, un sobrecito de azúcar, son 6,25, en 1 litro de café, en este caso en 1 litro de espumoso, lo convertiría o estaría dentro del rango de la categoría Brut Nature. Ahora, 1 gramo más, que es una sexta parte de otro sobrecito, lo convertiría por ley en un extra brut. Exacto. Entonces ahí es donde yo les digo, ¿quién humanamente de ustedes me puede decir, con este gramito más de azúcar que le agrego y que por ley se convierte de Brut Nature a extra brut, me puede llegar a decir, ahora sí, te dije que me gustaba más el extra brut. Esto es lo que me gusta a mí. Entonces, que la calidad no pasaba por ahí, que humanamente realmente gramito más, gramito menos, no cambia la ecuación, y que incluso uno puede probar un producto Brut Nature, que tiene legalmente menos gramos, pero que le parezca menos seco que un extra brut, porque en realidad lo que manda es mucho antes la variedad, el tiempo de cosecha, el proceso y todo lo que estamos hablando. Esto es simplemente la terminación del producto que el productor no le va a agregar muy caprichosamente, sino para balancear esta acidez que tiene el producto y que quede lo más redondeado posible. De todas maneras, sale, yo siempre digo, y cuando cuento esto, de que me parece que siguen siendo demasiadas categorías, porque se podrían simplificar, yo creo, en 3, ¿no? Creo yo. No sé qué opinas vos. Ale, totalmente de acuerdo. Fíjate vos que
la parte comercial y a veces las presiones que uno recibe, no en lo personal, sino como industria y como productores de estas bebidas, en esos pequeños detalles de la diferenciación, tratando de buscar algo distinto en la góndola. Pero también ese algo distinto, en estas pequeñísimas franjas, que son, como vos bien lo dices, en muchos casos imperceptibles por la condición humana, porque uno que está todo el día en el tema, muchas veces le cuesta reconocer cuán dulce o no, dentro de una franja pequeña de gramos más, gramos menos, diferencia un otro producto. Nunca vamos a poder, y vuelvo a repetir, categorizar por calidad un producto o descalificarlo solo por el residual de azúcar. Por otro lado, fíjense que esta orientación que el Instituto Nacional de Vitivinicultura llegó a plasmar después de una larga discusión entre técnicos, empresas, laboratorios y demás, es bastante ambiguo. ¿Por qué? Porque no dice entre tanto y tanto, dice hasta. Y nosotros hemos detectado, y para que el consumidor también se dé cuenta, y en algunos casos le voy a pinchar el globo a más de uno, que hay muchos Brut Nature actualmente en el mercado que tienen mayor cantidad de azúcar que algunos Extra Brut. O hay algunos Brut que están por debajo de algunos Extra Brut y viceversa. Porque estamos hablando, y si lo repito rápidamente, hasta 3 gramos, hasta 7, hasta 11, hasta 15, ¿sí? Llegando al Brut. Quiere decir que muchas veces solapamos la cantidad de gramos de azúcar. Y esa cantidad de gramos de azúcar de ninguna manera es lo que te va a provocar lo que algún cliente o algún consumidor dice: esto me suena metálico, este me revienta la cabeza, esto me provocó una gastritis terrible o una cefalea que me dejó volteado hasta las 2 de la tarde del día posterior a la ingesta que tomé. Siempre digo, ¿controlada o descontrolada? ¿Nos olvidamos o nos acordamos del último sorbo después de haber hecho un cóctel de bebida? ¿O empezamos a las 20 horas y terminamos la joda a las 4 de la mañana? Todo esto, sin querer, y un poco tomándolo y rompiendo un poco la seriedad en la charla, tenemos que entender que el toque final que uno le puede dar, ya sea un método u otro, a través de lo que es el licor de expedición o la dosificación final para categorizarlo, es solo para una identidad en la góndola y para que el consumidor, si es que conoce, de los cuales con todo respeto me he dado cuenta a través de los años, y vos sos testigo que he estado N cantidad de horas parado en N cantidad de ferias y he escuchado a N+1 cantidad de consumidores y veo que el desconocimiento es absoluto. Por lo tanto, Por eso me entiendes tanto, porque también tienes muchas ferias encima. Te encanta igual estar en contacto con el consumidor. A vos te he visto en más de una feria enardecido y atendiendo al último como al primero. Creo que con esto, Ale, tenemos que refundar la forma de comunicar el mundo del vino. El mundo del vino se tiene que comunicar desde lo básico, lo entendible por todo. Para complicar, ya la vida está por sí sola. Entonces, el que quiere profundizar, el que quiere ya entrar a un nivel mayor, perfecto, hay espacio para todo, pero es imposible y no deja nada a favor que lo atormentemos a ese consumidor desde los inicios con 28 millones de pelotudeces que no vienen al caso. Entonces tenemos que tratar de transmitir este mundo del vino de la forma sencilla. Y en el mundo de los espumantes, que es un vino más claro aún tiene que ser. Y una cosa, Ale, tengo un colega ahí de Bahía Blanca, Víctor se llama, vinotequero, que dice: cacerolazo ya por 3 categorías de espumantes. Bueno, mirá, por 3 categorías de espumante, yo te diría una cosa, lo reduciría a mi estilo: unite entre el Nature, el Brut Nature y el Extra Brut, mandate una categoría.
Dejate el Brut como un tradicional, mientras acá lo querían descalificar en la década del 90 y a comienzos del 2000. En la Champaña, los grandes famosos son Brut. Pero acá, Igual, yo he perdón, tenido pero y he quiero escuchado... contestarle, sí, Sí, no, quiero contestarle a alguien que al pasar dijo, informe la cantidad de azúcar en las botellas. Lo tienen, chicos, ¿eh? Yo les quiero sí, sí, mostrar sí. acá, no sé si se va Por a ver, pero ley. ¿Sí? Mi casa Bober acá, no se lee, pero yo te digo, dice, azúcar total 10,5 gramos. O sea, todas las botellas tienen la cantidad de azúcar que tiene por litro, hay que decirlo, la botella. Y para los que pueden tener vista, y si esta Sí, un poco imagen más arriba, Ale. Un poco más arriba. Ahí. puede ser gráfica, por Sí. ley, quienes nos están escuchando, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, a partir de 6, 7 años a esta parte, obligó y exigió poner el residual de azúcar. 7 gramos en el caso de esta encarnación, porque es el tope de la categoría Brut Nature. Voy Entonces, a agregar algo, que es un dato nada más. Los vinos tranquilos, es decir, los que no tienen burbujas, ahora también, por ley, por normativa del INB, los que tengan una residual, porque los vinos tranquilos también pueden tener azúcar residual, no es una sí, propiedad lógico, exclusiva de los lógico. espumosos. A partir de 6 gramos lo tienen que declarar en la etiqueta, es decir, en la contraetiqueta. Aquel vino tranquilo que haya quedado con una residual de 6 o más gramos de azúcar por litro, lo deben indicar en la etiqueta. Esto también es un dato para que vean cómo maneja el tema del azúcar en nieve, pero los espumosos todo lo tienen. Así es. Quiero aclarar una cosa más con respecto al tema del azúcar y a veces ese error que se fue arrastrando con el tiempo de relacionar azúcar con calidad. Claro. Hay algo que está escondido ahí, Ale, y fue lo siguiente. Durante muchos años también, y gente muy inescrupulosa, que las hay en todos lados, a través del remanente de azúcar, ocultaba ciertos defectos de elaboración de los vinos bases o del mismo espumante. Porque el azúcar enmascara y de alguna manera tapa ciertos detalles del producto. Entonces llegó un momento que muchos consumidores se dieron cuenta que los vinos tranquilos o los espumantes, donde el nivel de azúcar ya superaba por encima los 15 gramos, era, entre comillas, algo a desconfiar, porque de alguna manera cubrían o estaban tapando algunos defectos de parición en elaboración primaria o en elaboración secundaria. Pero dejemos de lado esto, que ha ocurrido y es verdad, no hay que calificar la calidad de una champaña, de un prosecco, de un espumante, de un sparkling o de un cava, por así llamarlo, por el residual de azúcar. De ninguna manera. Totalmente, totalmente. Bueno, ha sido un tema de siempre, de toda la vida, y te ha pasado a vos, como dijiste, los están, de tener este contacto con el consumidor y de decir o de escuchar el extra brut es mejor, el brut de mujer, y dar razones diversas, ¿no? Que todas son claramente falacias. Así que bueno, quedó desmitificado, quedó explicado de la mejor manera, muy claro. La verdad que es un placer. Yo te digo una cosa, Ale, con vos, que he tenido muchísimas charlas, y como dije hace un rato cuando te presentaba, todas fueron con la misma intensidad de pasión y de ganas de seguir charlando. Yo creo que con vos podría abrir muchas botellas y charlar largo y tendido, porque siempre de un apasionado encontrar respuestas hermosas y encendidas y demás. Es un placer hablar contigo, te felicito. Hoy es el Día del Enólogo. La verdad, muchas felicidades. Sos no solamente una persona que sabe muchísimo, una persona que sos un referente por hacer productos de este tenor, de esta calidad, sino que encima sos un tipo muy humilde, con una entrega generosísima en todos tus conocimientos. Cada vez que hemos ido y cada vez que he ido con distintos grupos a la bodega, nos recibís de una manera impresionante y es digno de destacar. Yo la verdad que te agradezco muchísimo porque hay mucha tela para cortar en esto. A mí me gusta, yo sabes, siempre digo una frase que cada vez estoy más convencido, que es
que saber incrementa el placer. El placer está acá al alcance de cualquiera. Uno puede beber esta copa sin saber nada y la va a disfrutar. Pero creo que saber incrementa el placer, porque cuando uno entiende un poquito lo que hay atrás de todo esto, creo que se maravilla mucho más y te predispone ante una copa de otra manera. Entonces es cierto que el vino está al alcance de cualquiera, no hay que saber nada, no es requisito. Pero el que quiere tiene muchísimo más para recorrer y para eso están personas como vos para ayudarnos y a vivir esta pasión que tenemos muchos, los enófilos, porque antes de sommelier yo estuve 11 años maravillado con esto sin saber ni siquiera que existía la palabra sommelier y por suerte hoy tengo que dar gracias a Dios de dedicarme a algo que realmente me apasiona y me gusta. Así que Ale, querido, gracias por regalarme este tiempo y te voy a decir una cosa, siempre me despido de los vivos con un brindis, un deseo a petición del invitado o entrevistado o el enólogo, en este caso, por lo que vos quieras brindar, a la salud. Bueno, Alejandro, te agradezco muchísimo tus palabras. Por ahí creo que las exageradas en cuanto a mi concepto, pero desde En ya, absoluto. una de las mejores cosas que has dicho es poder identificar en mi persona un punto de humildad, la pasión que uno expresa en lo que hace y fundamentalmente el deseo de todos los días querer aprender algo nuevo, porque esta actividad que es muy linda, que es muy cambiante y que nos enseña día a día, es muy difícil poderla entender de A a Z en su totalidad. Así que también eso es lo que nos permite siempre tener una esperanza que lo que viene va a ser lo mejor. Y en esta esperanza es la que tenemos que hoy, más que nunca, hablando de vinos, hablando de paciencia, hablando de quietud y hablando de tiempo, es el momento que toda la humanidad y los argentinos tenemos que estar de alguna manera unidos, aunque sea a distancia, con el deseo de algún día podernos volver a encontrar, que este brindis y esta copa que estamos alzando virtualmente a través de la pantalla, la podamos en poco tiempo más generar con un golpe realmente de los cristales y lo que yo hoy extraño mucho, que es un abrazo. Así que para todos los que nos escuchan, esperanza, fortaleza y ya en algún momento esto va a pasar a ser una anécdota en la etapa de cada una de nuestras vidas. Salud, Alejandro. Salud, Ale, gracias, Salud. mil gracias, salud, salud, salud a todos los que están en sus casas, a seguir cuidándose y bueno, todo esto va a pasar, como dice Ale, pronto nos vamos a poder volver a abrazar con nuestros seres queridos y gracias Ale querido, te mando un abrazo enorme y ojalá pronto nos podamos ver en persona. Así es, ojalá. Gracias a todos los que nos vieron. Dime Ale, Salud, salud, un abrazo. salud. Mañana a 19:30 vamos a estar con Andrés Vignoni, enólogo de Viña Cobo, no se lo pierdan. Chao, Ale. Chau, chau. Queda todo grabado acá por 24 horas, ¿sí? Nos vemos mañana, chicos. Adiós, gracias.